Hola, hola, ¿cómo estás, querida Meli? A Ahí está. ver, Ya. ahí está. Ay, qué gusto estar aquí contigo, Celsin. Vamos a extrañar a Manuel, pero también vamos a disfrutar esta mesa de puras chicas. Me da muchísimo gusto verte después de un ratillo que no teníamos de coincidir. Y pues bueno, ya lista para hablar de lo que me quieras preguntar. Ay, muchas gracias, querida Meli. Qué gusto también compartir contigo en esta mesa de análisis. También ahí está ya Sofía Lameiro. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. Bueno, no por primera vez contigo, Celsin. Muy contenta y luego con Melissa. Muchas gracias, pues qué placer y les decía aquí a la audiencia, no se pierdan esta mesa de puras chicas porque se va a poner bueno, ¿no? A nombre de Manuel Pedrero, pues les agradezco que nos acompañen otra vez un martes nuevamente. Vamos a hablar primero sobre Edmundo Jacobo Molina. Hace rato tuvimos la participación de la diputada Julieta Ramírez nos platicaba de esta intervención que tuvo el día de ayer, ¿no? Donde Lorenzo Córdoba se burla de ella, ¿no? Hace caras, gestos ahí, vulgar, corriente, como es este señor, ¿no? Y decía que iba a proceder de manera legal, ¿no? Por violencia política de género, porque ya basta, hay que ponerle un alto a estas vulgaridades de Lorenzo Córdoba, ¿no? Pero más allá, ella decía de que Edmundo Jacobo Molina le llevaba el monarca de Edmundo Jacobo Molina porque pues se amparó, una magistrada le concedió este amparo y regresa al INE, mi querida Meli, mi querida Sofía. O sea, es hasta esta actitud, les digo, retadora de este sujeto, como de lo que no regresaba, ¿no? ¿Qué opinas, mi querida Meli? Inicio contigo. Ay, pues es un tema muy extenso, empezando por lo que está viviendo la diputada Julieta, muy valiente ella, muy clara, Uh-huh. tiene una claridad absoluta siempre al enfrentar a estos patanes y estos personajes, y yo estoy absolutamente de acuerdo en que proceda legalmente porque, como tú dices, hay que poner un alto, no hay que normalizar este tipo de violencias que no es disentir, no es un enfrentamiento, no es una discusión ni un debate, sino que ya vemos directamente una agresión. Y yo no sé si él se atrevería a hacer estas corrientadas como tú mencionas, si se tratara de un hombre. Entonces, sí Uh-huh. estoy de acuerdo en que tiene que proceder y en que se tienen que sentar precedentes de esta forma. Ahora, este personaje que se ampara y regresa cínicamente al INE, yo creo que es sintomático de lo que tenemos ahí dentro en esa institución. Yo creo que es nada más un reflejo que, bueno, no es por defender a esta persona, no, pero no creo que sería el único, ¿no? Yo creo que cualquiera de los que está ahí dentro procedería de esta manera porque se sienten intocables, porque sienten que sus privilegios, los que queremos quitarles, los que queremos disminuirles, los perciben ellos como derechos, ¿no? Casi como si fuera un título nobiliario, casi como si eso los convirtiera en personas intocables y en personas que tienen el derecho de hacer y deshacer. Y de Lorenzo Córdoba, por ejemplo, ayer estuve en una reunión con Mario Delgado y le hizo ahí un videíto, estábamos consejeros, estábamos diputados y actores políticos de Jalisco, recordándole que faltan veintitantos días para que se vaya y que por qué no informa al pueblo de México cuántos millones se va a llevar, porque ya tiene ahí su alcancía. Entonces, podemos decirle Lorenzo, podemos decirle al mundo, podemos decirle como le digamos, ¿no? El nombre que le quieras poner, pero esto es sintomático, habla más allá de una persona, habla de este gremio, de esta institución y de cómo se han servido con la cuchara grande tantísimos años. Entonces, resulta esclarecedor en este sentido de por qué están tan enojados, de por qué están metiéndole tanto empeño y tanto dinero a desinformar a la gente, a asustar y a decir que somos una dictadura, que queremos eliminar la democracia y que queremos acabar con todo esto, cuando realmente los únicos que van a salir afectados son ellos, ¿no? Y que por eso estamos informando desde distintos frentes respecto al plan B que se propone y que se va a lograr a través de esto. Muchas gracias, querida Meli. Ahí tenemos a Sofía, que aquí en el chat dice, como siempre, en trabajo de campo. Y es que es lo que hablábamos también con la diputada Julieta, ¿no? Más territorio, menos escritorio, ¿no? Y es lo que hace nuestra querida Sofía, porque hay mucha desinformación en torno al plan B y de eso se están colgando
esta élite dorada del INE, ¿no? De hecho, hace rato la diputada Julieta habló sobre un golpe blando, les digo, golpe blando, o sea, estamos hablando de temas mayores, ¿no? Que el PRI, el PAN, el PRD, sus esfuerzos ser nulos, ¿no? Por ser un contrapeso, se están colgando del INE y desinformando. Mi querida Sofía, ¿tú cómo ves? Si estamos hablando de un golpe blando, ¿qué opinas del regreso de Edmundo Jacobo? Que como bien dice Meli ahorita, ¿no? Ahorita es Edmundo Jacobo, pero en realidad se puede llamar como cualquiera de estos de la élite dorada del Instituto Nacional Electoral. Sí, a mí me parece que esto es un tema grave, ¿no? Porque estamos hablando de que regresar a Edmundo Jacobo no es solamente el hecho de no acatar una ley, una reforma electoral que se aprobó con el Congreso, ¿no? Y que pues presentaba cambios administrativos que se había considerado y se habían incluso discutido en el Congreso, y que con de la mano del Poder Judicial, de cierto grupo del Poder Judicial, pues es que decidieron sobrepasar incluso sobre esta reforma electoral, ¿no? Creo que lo que estamos viendo desde el INE en este momento, lo que estamos viendo por parte de la oposición en cómo se deciden ensañar en el INE, es literalmente el esfuerzo para no soltar estos espacios de poder, pero sobre todo porque no quieren soltar un espacio de decisión que asegura que puedan estar en otros puestos de poder, ¿no? Es decir, el INE les puede asegurar que estén en la presidencia, que estén en el Congreso, que estén en las gobernaturas, que estén en las presidencias municipales y en los congresos locales. Por eso es que es tan importante para ellos mantener ese espacio y esa cúpula de poder, y que estén quienes creen de la misma forma que ellos en un pensamiento conservador, que debe de mantenerse cierto régimen de poder y que debe de mantenerse ciertas prácticas, que sí es cierto, como decía el presidente en la mañanera, que son quienes están ahora, son quienes han avalado fraudes electorales, quienes han permitido todas las triquiñuelas que durante años se han institucionalizado y se han permitido por parte del INE y por parte del Tribunal Electoral. No han acatado la voluntad popular, y que sobre todo, a mí me parece que es una de las deshonestidades más grandes, y es no permitir que la gente ejerza su voto de manera libre. Y bueno, ahora es por eso les parece tan, como decía, les parece tan importante a los conservadores mantenerlo, pero también algo que a mí me parece bien grave es que se están sobreponiendo, o sea, un instituto público se está sobreponiendo a lo que le dicta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es decir, de un pedacito del Poder Judicial deciden anteponerse a lo que les dicta tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, ¿no? Y creo que esto es grave porque no estamos hablando de que se cometió como tal una acción profundamente grave para la democracia, sino simplemente en el plan B que se presentaba una reducción administrativa en cómo estaban distribuidas las labores, y sobre todo en cómo se maneja el INE, ¿no? También presentado con una reducción del presupuesto que es necesaria, y que todos reconocemos que el INE debe de ejercer menos dinero porque gasta una barbaridad de presupuesto público, ¿no? Entonces, pues a partir de esta idea de vender que se vaya Edmundo Jacobo es la más grande desgracia de nuestra democracia, pues nada más pues podemos ver que sus propias funciones dentro del INE podían ser sustituidas si se le daba a alguien más, ¿no? Es decir, que no tenía, al día de hoy no se ha comprobado que tenga funciones súper especiales que pudiera, o sea, su ausencia pudiera impedir el funcionamiento del INE, ¿no? Pero eso es lo que nos están queriendo vender por parte de la oposición, que la reducción de ciertas funciones o el cambio administrativo podría poner en riesgo la democracia, cuando eso no es cierto. Se ha comprobado que el gasto, como le hemos dicho, es grandísimo, pero sobre todo que esta burocracia ha generado también incapacidades en que el proceso electoral sea mucho más fácil y sobre todo mucho más rápido. Y pues bueno, al final del día hay como decía el presidente, no quieren tocar el INE, y se está comprobando que no se puede tocar el INE porque lo están protegiendo los conservadores y porque están manteniendo ese coto de poder para siempre o hasta que se les permita, ¿no? Digo, ya se va a ir Lorenzo Córdoba y algunos otros consejeros, Ciro Murayama, pero pues de todas formas sigue siendo una institución que se ha construido con los conservadores, ¿no?
Y ahora que se vaya Lorenzo Córdoba, si hoy Edmundo Jacobo casi ahí se lo hincan y todo, imagínense ahora que se vaya Lorenzo Córdoba, no manches, van a llevar hasta globos y hay serpentinas y, uy, no, gracias por todo trabajo, no, hombre, qué horror, ¿no? De pena ajena estas imágenes ahí aplaudiéndole a Edmundo Jacobo. Importante esto que señalas, Sofi, sobre cómo les valió el poder ejecutivo, como dices, el poder legislativo, ¿no? Y que con ayuda, ojo con esto, del poder judicial que tanto hemos criticado, es que regresa este señor, ¿no? El poder judicial, que ahorita todavía hay dudas de que entonces el poder judicial está sometido al poder ejecutivo. No, de haber estado sometido, créanme que Mono Jacobo estaría en su casa, ¿no? Es por eso estas personas que dicen, no, es que el Poder Judicial recibe órdenes de AMLO y AMLO es el que, por favor, o sea, este es un claro ejemplo de que es totalmente autónomo, independiente, pero delicado al final porque entonces el Poder Judicial está coludido, es aliado de esta institución, como que, ¿por qué? O sea, defienden tus privilegios, sí, pero también como dice Sofi, es para, ellos imponen gobernantes, han impuesto a presidentes, ahí está Felipe Calderón, entonces nos estamos enfrentando a algo grave, chicas, o sea, delicado, fuerte. ¿Cómo podemos contrarrestar estas barbaridades del INE, del Poder Judicial como ciudadanas, como ciudadanos, mi querida Meli? Quiero responder a una pregunta que lanzaste y que dejaste ya en el aire, Uh-huh. que por qué están coludidos y por qué defiende el Poder Judicial al INE y por qué colabora. Yo creo que se trata ni más ni menos que de un pacto de clase. Podrá no ser, si tú quieres, políticos o compartir espacios en un partido o así, por lo menos abiertamente. Sin embargo, pertenecen al mismo grupo, a la misma élite que nos ha sometido por muchísimos años, que es esto que llamamos los blancos, ¿no? O que antes era la burguesía, o es la clase alta, es la clase que quiere tener sometidos a los demás porque creen que es su derecho. Y vuelvo a lo mismo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como activistas, como informadores, como periodistas? Yo creo que no queda de otra que seguir haciendo lo que se está haciendo actualmente, que es informar a la gente, cada uno desde su trinchera. Por ejemplo, en mesas de análisis como estas, en columnas, en videocolumnas, yendo a la mañanera a exponer el tema una y otra vez, desde el partido, creando asambleas en los distritos, creando este tipo de pláticas con la gente, sacando artículos en el mismo periódico Regeneración, ¿no? Y bueno, hay algo que yo siempre digo y que a mucha gente tal vez no le gusta, pero yo creo esto fielmente, y es que se puede disentir, se puede no estar de acuerdo con un tema. Por ejemplo, hay gente que diga, yo genuinamente no me late el plan B, o siento que le falta, o siento que podríamos discutir estos otros temas, o que se puede revisar otra vez y agregar o modificar esto otro en comisiones y así. Pero lo que no se vale es estar mal informado y desinformar a los demás. Y hay gente que se da cuenta de que está mal informada y aún así es útil a la derecha y es útil a esta élite, sea recibiendo un beneficio o no. Porque hay gente que ni siquiera necesita recibir beneficios, o sea, por pura mala leche está ahí y desinforma a los demás y asusta a los demás cada que puede. Y también hay gente que ni siquiera se da cuenta. Hay gente que genuinamente cree las mentiras que se publican todos los días en los medios corporativos, pero yo creo que sí vamos a poder combatir desde nuestra trinchera, ¿no? Yo creo que en parte también es su enojo de los consejeros, de la gente esta que defiende al INE, de personajes rancios que escriben todos los días. Tenemos allá a Margarita Zavala escribiendo sus columnas, tenemos a Denise Dresser, tenemos un montón de personajes que se desviven y se rasgan la camisa
defendiendo intereses de estos personajes porque son aliados, porque tienen ahí una especie de pacto de clase y por eso les conviene. Pero yo creo que en parte su enojo también es porque se están dando cuenta de que a pesar de tener el dominio casi absoluto de los medios corporativos, de estas empresas, de estas, pues es que son empresas y son periodistas que están ahí vendiendo o viendo a quién le venden su trabajo, su pluma, a quién le rentan sus espacios para decir según qué cosas, pero no les está alcanzando. Y ese es su coraje, ese es su odio, ¿no? Ver que a pesar de que están metiéndole ahí dinero día y noche, que están desinformando a la gente, salimos nosotros y desde redes sociales, con un videíto, con un TikTok, con mesas de análisis, los jóvenes estamos ahí presionando y estamos informando a los demás. Entonces yo creo que debe ser muy duro para ellos, pero ya es tiempo de que lo vayan gestionando. Igual les puedo pasar por ahí tips de gestión emocional y pues no pasa nada. Qué bien les hacen falta. Así es, ¿no? Haciendo contrapeso a todos estos medios también coludidos con la oposición, con el INE, ¿no? Con estas instituciones que no, esta gente de estas instituciones que no quiere dejar ahí sus privilegios. Pero también, querida Sofi, con el voto. Hablaba el presidente de que urge una reforma al Poder Judicial, que a él pues ya no le va a tocar, él ya no la pudo hacer, ¿no? Porque no tiene la mayoría en el Congreso. Es por eso que el Poder Judicial se sigue como manteniendo intocable, pues. Entonces, háblanos, querida Sofi, sobre la importancia de que sí, como dice Meli, salgamos a las calles, hagamos ahí un videíto, un TikTok, sigamos informando con nuestra familia, nuestros amigos, lo que mencionaba hace rato, estos medios independientes que continúen, pero también la gran tarea que tiene la ciudadanía las próximas elecciones en 2024, ¿no? Bueno, en este 2023 y el próximo año, para que pues se pueda lograr esta reforma al Poder Judicial, que está beneficiando a sus aliados, a sus amigos del INE. Sí, yo estoy convencida que una de las cuestiones fundamentales y actividades fundamentales que debemos de incentivar es la participación política de la gente y que se haga una costumbre la participación política. Que esto no solamente se reduce a ejercer nuestro voto cada elección, sino a participar constantemente en la vida pública. Que digo, el presidente Andrés Manuel ha avanzado mucho en este tema, pues haciendo de la vida pública más pública, ¿no? El hecho de las mañaneras y que todo ahora se esté discutiendo, que ya no haya temas que solamente se dedica para que los políticos hablen. Creo que esto es un gran avance que hemos tenido durante la Cuarta Transformación, o al menos estos primeros años de la Cuarta Transformación, y que obviamente esperamos que sigan, ¿no? Pero sí es muy importante pues que participemos activamente, ¿no? Un poco ya lo decía también Melissa, pues combatiendo las mentiras que hay sobre lo que hace el presidente, sobre lo que hace Morena, sobre todo lo que hay en los medios de comunicación. Pero yo también creo que pues es importante que, por ejemplo, acudamos a las asambleas vecinales que se organizan, acudamos a los espacios de decisión, que si se está buscando resolver cierto problema, entendamos también que la organización es lo único que nos va a ayudar a resolverlo, ¿no? Desde la organización vecinal, desde la organización ya sea también de trabajadores, de mujeres, de cualquier causa que nos llama y nos compete, pues podemos realizar diferentes actividades y sobre todo cambiar al país, ¿no? Creo que Morena debe de ser siempre esa herramienta, como decía el presidente, Morena debe ser una herramienta de lucha del pueblo, ¿no? Y que en ese sentido debemos de utilizarla, ¿no? Y tomarle la palabra de realmente utilizarla. El partido funciona, pero va a funcionar realmente cuando toda la gente se involucre y sepa
que es una plataforma y es un espacio para generar cambios, ¿no? Y generar estas transformaciones que tanto esperamos. Obviamente en la cuarta transformación, o al menos en estos primeros años del sexenio del presidente, pues han surgido muchos temas, se ha avanzado en muchos y también han quedado pendientes algunos, ¿no? Pero no quiere decir que todo se acaba en este tiempo, ¿no? No solamente todo se acaba en este sexenio, ¿no? Nos queda muchísimo por construir y es justamente a partir de saber que hay unas ausencias, que saber que hay necesidades, es que podemos realmente construirlas y luchar por ellas, ¿no? Ya sea en puestos de decisión o desde las calles, desde el partido, desde donde se tenga que hacer, pero siempre en colaboración con la gente, ¿no? Que todos asumamos ese trabajo, ese compromiso como protagonistas de ese cambio, como no me gusta mucho la palabra, pero como los de agentes de cambio, pues creo que es una forma muy buena de entender que con nuestra participación, aunque pareciera que es poquita porque solo somos uno, o solo somos 5 en mi manzana, o solo somos 5 con mis vecinos, pero no importa, podemos ayudar y podemos avanzar mucho cuando empezamos de a poquito, ¿no? Todo se empieza desde chiquito y luego se va haciendo más grande, ¿no? El efecto de la bola de nieve. Y creo que ya Morena ayuda mucho en esto, entonces sí creo que tanto la organización vecinal después, cuando sea el tiempo electoral ya, bueno, en Coahuila y ya en el Estado de México, pero ya en el 24, cuando sea tiempo electoral, pues también va a haber más actividades, no solamente con el voto, sino también la defensa del voto, ¿no? Porque si siguen las cosas como están, pues nos vamos a dar cuenta que el INE sigue siendo un espacio del conservadurismo, sigue siendo un espacio de poder para que ellos ejerzan su voluntad a pesar de lo que digan las mayorías, ¿no? Entonces, por eso es que debemos de defender el voto en las casillas, por eso es que debemos también participar en las campañas políticas en la medida en la que podamos, ya difundiendo si están haciendo alguna mentira, alguna campaña de desprestigio, participando de la manera que podamos, ¿no? Siempre de acuerdo a nuestras posibilidades es que podemos pues realizar diferentes acciones y comprometiéndonos, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más fuertes que podemos hacer y que creo que a veces, o bueno, durante muchos años el neoliberalismo nos hizo creer, los conservadores también nos hicieron creer que nuestra participación y nuestro trabajo no era válido, no tenía validez, ¿no? Tenía efecto. Pues la realidad es que sí, ¿no? Y lo hemos demostrado, lo demostramos en el 2018, lo demostramos en el 2021, pues tenemos que seguir demostrándolo en el 24, bueno, ahora también en el 23 en Coahuila y el Estado de México y sobre todo en el 24, ¿no? Uh-huh. Organización, participación y no dejar de involucrarnos. Eso es muy importante, ¿no? No dejar de involucrarnos, no callarnos, no volvernos a callar. La verdad es que ya mucho tiempo guardamos silencio y ahora pues ya con esta administración llegó también esta revolución, este despertar y llegó para quedarse, ¿no? Para que ya jamás nos volvamos a quedar calladas ni callados. Vamos a pasarnos a este último tema rapidísimo, porque Felipe Calderón el día de ayer desde Madrid, España, pues dijo que era un perseguido político, que Andrés Manuel tenía algo contra él, así personal. Dijo, no es evidente, ¿no? Esta persecución que ya es personal en mi contra. Dudó del veredicto de Genaro García Luna, ¿no? Volvió a usar la vieja confiable que ha estado utilizando la oposición de fueron puros testimonios de criminales confesos, ¿no? Que esa es la vieja confiable de estos señores, ¿no? De ahí no salen. Sí, pero sus testimonios cuentan, lo dijeron frente a un juez bajo juramento, están en riesgo sus condenas, sus privilegios que puedan llegar a tener. Pero no dejan de ser criminales. Bueno, duda del veredicto, ¿no? Le vuelve a decir el ingeniero García Luna. Y también así con total cinismo y desfachatez, ¿no? Dijo que su gobierno fue el que más combatió al crimen organizado y que lo volvería a hacer. O sea, en pocas palabras, volvería a hacer esta guerra contra el narcotráfico, entre comillas, que dejó a miles de muertos, a miles de desaparecidos y que seguimos pagando las consecuencias. Meli, ¿qué opinión te merece el espurio de Felipe Calderón? Ay, hay tantísimo que decir siempre de Felipe Calderón, que qué barbaridad. Me hiciste recordar ahorita, vi en Twitter, no me acuerdo quién lo puso,
aquí digo que no es un chiste mío, entonces créditos a quien corresponda, pero vi un tuit que decía algo como, el hijo de Felipe Calderón amenazaba con irse de México, irse a España si ganaba AMLO, y el que se fue a España fue su papá. No sé cómo lo redactaron, pero fue muy chistoso. Fue más chistoso que como lo dije yo, pero sí me hizo reír muchísimo. Mira, hay muchísimas cosas que me gustaría destacar de este discursito que está manejando ahorita, el espurio, como bien lo llamaste. En primera, no son los panistas y la oposición en general quienes se la pasan alabando a Estados Unidos en cada oportunidad, sean cuestiones políticas, sean cuestiones de sí, agenda pública, en todo lo que deciden, en todas las decisiones que toman los gobernantes de Estados Unidos y en su manera de manejarse, se la viven siempre alabando y lo vemos actualmente. Cualquier desacuerdo con el presidente, cualquier cosilla que se sientan ahí un poquito amenazados, corren y buscan refugio y buscan aliados en Estados Unidos. Me parece chistoso que ahora que resulta embarrado Felipe Calderón, que se mencionó en el juicio, que sale ahí tiznadito, ahora resulta que desconfía de los procesos y que es mentira y que es venganza política y que, o sea, ¿lo admiras o no? ¿No? No tiene sentido que cuando te conviene y cuando puedes identificarte con estos perfiles reaccionarios, con discursos estridentes y contundentes, con políticas públicas que le hacen guiños al fascismo, ahí sí, todo perfecto, pero cuando se trata de dar la cara y de asumir tu responsabilidad, ahí sí, de plano, no vale, no se llevó bien el juicio, no tiene validez, fueron puros testimonios de criminales, etc. Ahora, lo que dice este personaje, mi gobierno fue el que más combatió al crimen organizado. Bueno, sí, si por crimen organizado tenemos en cuenta un pequeño dato, que es que él se la pasaba criminalizando a la juventud. Por supuesto que él combatió criminales, ¿no? Siempre y cuando fueran jovencitos, siempre y cuando fueran daños colaterales, como él les decía. En ese caso, sí, mis respetos, bravo. Pero cuando se trataba de verdaderos criminales, de gente que estaba transportando mercancía al otro lado, de gente que estaba importando armas, ahí sí, él no vio nada, no se enteró nada, pero bien que se benefició. Se beneficiaba, recibía dinero este personaje García Luna, y yo, de verdad, no hay ser en la tierra que me pueda convencer de que Felipe Calderón no sabía y que además no se beneficiaba de esta supuesta guerra contra el narco, en la que el mismo cártel al que apoyaba le decía dónde pegar, cuándo pegar y cómo pegar. De verdad no hay manera en la que yo pueda llegar a creer que no estaba involucrado. Entonces, sí, pues me parece más bien una reacción desde el miedo, una reacción que le asesoraron, ¿no? que le recomendó a algún asesor tener y decir y manejar este discurso y construirse esta narrativa de perseguido político para generar simpatía. Yo no dudo que haya ahí unos cuantos perdidos todavía que le crean por simple odio y por simple rencor a Andrés Manuel López Obrador. Pero yo no dudo que pueda cooptar ahí a 2, 3. Pero ¿qué va a pasar con esto? El teatrito y la narrativa y este discursito se le va a caer cuando venga la hora de que dicten sentencia y la condena a García Luna, ¿no? Yo creo que esto no va a durar para siempre y lo vamos a ver en unos meses, a ver qué dice entonces. Y va a cambiar el discurso, va a cambiar, de mí te acuerdas. Porque lo hemos señalado, a ver, todavía Genaro García Luna puede fungir como testigo protegido. El presidente desde la mañanera le ha lanzado ahí varios mensajes a García Luna, al abogado, ¿no? De que pues deberían de aceptar, colaborar con la fiscalía, háganle un bien a México, ¿no? Pueden reducir incluso la sentencia de García Luna. O sea, ahí como coqueteándole, tentándolo a que, pues, órale, coopera. Mi querida Sofi, ¿tú qué opinas de este discurso que salió a decir Felipe Calderón después de estar muy escondido, ¿no? Solamente hay fotografías que circulaban de él en Islandia, ahí en Madrid, en la fiesta de este expresidente español Aznar, ¿no? Pero ahora ya habló, y yo creo que como Meli opina, fue ahí por
asesor, ¿no? Que le dijo, a ver, ya, mejor sal y di la vieja confiable del perseguido político, ¿no? Que hoy justo menciona el presidente. Por favor, o sea, en pocas palabras, si fueras perseguido, ya te hubiera yo denunciado, ¿no? Hasta utiliza el sarcasmo el presidente. Con mis amigos de Televisa y del Reforma y del Universal, ya hubiéramos iniciado una campaña mediática en tu contra, cosa que no ha pasado porque los medios no han publicado nada de Felipe Calderón, no lo han cuestionado. ¿Tú qué opinas, mi querida Sofía? Sí, totalmente. Creo además también que Felipe Calderón se siente o se sabe intocable por el poder judicial que está al día de hoy en puestos de poder, ¿no? Él sabe que tiene ahí una camaradería con quienes ahora conforman el poder judicial y por eso es que se sabe intocable, ¿no? De todas formas, pues tiene también ahí su miedo de que en Estados Unidos pueda haber más acciones, ¿no? Y creo que eso es lo que mencionabas, es lo más interesante, ¿no? Si se va a animar o no se va a animar a hablar Genaro García Luna, que ojalá se anime, ¿no? Porque al día de hoy hemos visto que el que tenía las relaciones con el crimen organizado era... perdón, que el que llevaba las relaciones con el crimen organizado era Genaro García Luna, también por órdenes de Felipe Calderón, pero que se anime a hablar, que nos cuente los detalles, que nos cuente cómo se construyó esta supuesta estrategia de la guerra contra el narco, que al día de hoy pues podemos decir que no ayudó en nada y que nos vendieron junto con los medios de comunicación esa mentira de que había un mayor combate al crimen organizado. En los primeros años del inicio de la guerra contra el narco, a mucha gente se le hizo creer que era una posición diferente del gobierno de México para combatir el crimen organizado. Pero la realidad es que no, nada de eso surtió efecto, ¿no? Que todo fue una mentira, todo fue pues un desastre de estrategia que realmente no tenía ningún tipo de inteligencia y lo único que buscaba era beneficiar a un cártel y seguir permitiendo la corrupción en los puestos de poder, incluso permitir que narcotraficantes estuvieran tomando las decisiones del futuro del país, ¿no? Y creo que una de las cosas más graves de todo esto es que al final del sexenio de Felipe Calderón no se redujeron los delitos en México, sino que todos los delitos fueron en aumento. Feminicidios, secuestros, asesinatos, todo eso fue en aumento. E incluso si dicen que fue tan efectiva y que de hecho la continuó Enrique Peña Nieto, pues hubieran reducido en algún momento los delitos, ¿no? Pero nada de eso cambió, sino que siguieron yendo en aumento y llegamos a límites insostenibles, ¿no? A lo que ahora nos presentamos, que tenemos y que intentamos solucionar en el país y que pues desgraciadamente nos está costando trabajo, pues porque es una estrategia que tiene que ser a largo plazo y obviamente paso a pasito, ¿no? Porque continuó este pacto con el crimen organizado en el sexenio de Peña Nieto. Imagínense lo fuerte que es esto, ¿no? Narcos haciendo detenciones a civiles, narcos disfrazados de policías, o sea, es de verdad el colmo del cinismo de este señor Felipe Calderón. Y yo opino, aquí concuerdo con ustedes, con las dos, ¿no? Ya le va a llegar la hora a Felipe Calderón. Podrá dar las patadas de ahogado que quiera, pero pronto, 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 pronto está con miedo. Efectivamente, como dice Meli, no es una reacción de miedo, de decir, ay, no, pronto van a venir por mí y pues lo vamos a disfrutar mucho, la verdad. Meli, Sofi, pues muchas gracias por acompañarme en esta mesa de análisis. A nombre de Manuel Pedrero les agradezco que nos hayan acompañado aquí en Sin Máscaras. Por favor, díganos sus redes sociales para que la audiencia la siga, comparta también sus videos, su trabajo. Adelante, Meli. Ay, gracias a ti por estar aquí con nosotras, gracias a Adri que siempre está ahí detrás apoyándonos un montón y a la audiencia por estar aquí escuchándonos. A mí me pueden encontrar en redes como Melissa Cornejo, Melissa con doble S y @melishcs. Tengo Twitter, Instagram, Facebook, entonces por ahí estoy más activa en Twitter, pero por todos lados podemos ahí platicar de repente, compartir ideas y demás. Te mando un abrazo fuerte. Abrazo, mi Meli. Gracias. Adelante, Sofía.
Muchas gracias por el espacio, muy contenta de compartirlo acá con ustedes y también pues muchas gracias a toda la gente que nos ve. A mí me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Muy bien, chicas. Pues gracias nuevamente, les mando un fuerte abrazo, que vivan las mujeres. Y gracias por su trabajo también independiente, cada quien desde sus trincheras. Abrazo enorme y nos estamos viendo pronto.